Hola, hola, ¿qué tal? Te habla Tomás Flores y te doy la bienvenida a este episodio número 9, el primer paso para salir de una crisis. Vamos a hablar de crisis, vamos a hablar qué hacer cuando sentimos la presión y qué ventajas puede tener una crisis en nosotros. Porque mi objetivo es ayudarte a fortalecer y desarrollar una mentalidad de éxito y felicidad. Porque para lograr resultados extraordinarios, necesitas tener una mente extraordinaria. El primer paso para salir de una crisis. El objetivo que vamos a tener hoy es tener el enfoque mental correcto para sacarle provecho a una crisis. Porque de la crisis no nos vamos a poder escapar. Es algo que está fuera de nuestro control. Y tal como lo dijo Darwin, la idea es no ser el más fuerte, no ser el más fuerte, no ser el más veloz, pero sí ser el capaz de adaptarse. Y vamos a adaptarlo, vamos a ver qué podemos hacer. Porque algo que sí tenemos el control es decidir qué es lo que vamos a hacer. Cómo vamos a reaccionar ante las crisis. Las crisis tienen como efecto en el ser humano de paralizarlos. Y las crisis paralizan a las personas porque los ven como un problema. Aparte de que las personas se están acondicionando a poner como propósito de vida es buscar comodidad, seguridad, tranquilidad. Y eso empieza a debilitar ese espíritu emprendedor que tenemos los seres humanos por naturaleza. La forma como estamos eliminando el estrés de nuestra vida, la manera como nosotros estamos escogiendo, la manera como vamos a liberar nuestra atención ante un problema, ante el estrés de una crisis, va a determinar de la fortaleza que nuestro cerebro va a ir adquiriendo con el tiempo. ¿A qué me refiero esto? Que si una persona después de trabajar se limita a ponerse a ver televisión, en cualquier momento lo que hace es buscar un rato de ocio para ver el celular. Es decir, que estamos proyectando tenemos la costumbre de buscar actividades que enlentecen, hacen que nuestro cerebro se debilite. Cuando una persona está viendo televisión, y eso lo podemos ver si nos fijamos en un grupo de gente que esté en un sofá viendo su programa preferido, la gente adquiere una mirada como de zombie. Como si el cerebro se empezara a detener. Porque eso es lo que sucede cuando miramos la televisión o cuando hacemos algo del cual nosotros ya lo hemos repetido tanto que ya es una costumbre y el cerebro no tiene por qué esforzarse para llevar a cabo esa tarea. Y la televisión se va a encargar de ir ablandando las neuronas, esa materia gris. Y con el tiempo, cuando se presenta un problema, una crisis, ahí es que nos agarra fuera de forma. El cerebro hay que fortalecerlo como un músculo. Una persona que nunca hace ejercicio, que no camina, no levanta una pesa, no hace ningún esfuerzo, con el tiempo va a estar tan débil que si de pronto se le presenta una emergencia, si de repente tiene que correr, no lo puede hacer. No llega lejos. A ese se lo va a comer el león. Entonces, la idea es no tratar de quitarle los retos a la mente. Cuando uno se pone a estar buscando entretenimiento banal, superficial, a que el cerebro no se esfuerce porque nos cansa, allí comenzamos a debilitarlo. Y allí en ese momento las crisis empiezan a darte, a enfrentarte, a golpearte y no hay fuerza para defenderse. Los reflejos son lentos y la crisis golpea duro si uno no está en forma física y en forma mental. ¿Qué es lo que podemos hacer para fortalecer la mente? El aprendizaje. Aprender cosas nuevas. El aprendizaje significa crecimiento. Tal como lo dijo Jim Rohn, vale la pena vivir si se aprende.
Cuando uno comienza a dejar de aprender, prepárate porque estás muriendo. Si quieres mantenerte joven, aprende cosas no solo mentales, sino también físicas. ¿Tú has visto gente que por cualquier cosa pierden el temperamento? Les pasa algo y revientan de ira, o caen en estados depresivos que no se justifican, que no son proporcionales. ¿Sabes qué significa eso? Debilidad mental. Ha descuidado el entrenamiento mental y ya las neuronas son tan débiles que cuando se les presenta un problema, lo ven, así sea pequeño, lo ven como una montaña. Y no tiene por qué ser así, porque nosotros podemos elegir si lo vamos a enfrentar como problemas o como retos. Al principio de este episodio te había dicho que la mente humana, cuando se le presenta un problema, tiende a paralizarse porque lo ve como un problema. Pero nuestro cerebro, nosotros podemos decidir, no, eso no es un problema, eso es un reto. Cuando se define a una situación que trae dificultades como un reto, el reto activa, el reto te promueve acción, el reto te motiva. El problema te enconcha. Cuando tienes un problema, lo que provoca es meter la cabeza debajo de la tierra como la avestruz. ¿Cómo hace el ser humano del siglo XXI para meter la cabeza debajo de la tierra? Se mete a ver su pantalla del celular, se pone a ver televisión, se enconcha en unos videos. Ese tipo de actividades que, como al principio te había dicho, que enlentece la actividad cerebral al punto que lo deja inútil. Eso es lo que tenemos que evitar, y de ahora en adelante vamos a decir, cuando veamos un problema, eso no es un problema, es un reto. Ahí es cuando la crisis comienza a temblar. Ahí es cuando nosotros podemos enfrentar una crisis. No es un problema, es un reto. ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños que nuestros amigos nos decían, mira, tú, a que te da miedo subirte a esa mata, a que no te subes a ese árbol? No, tú no te atreves, no se atreve, no se atreve. Y uno, no, ¿cómo que no me atrevo? Y uno con miedo y todo, uno lo hacía. El reto motiva, el reto te acciona. Y cuando hay una crisis, cuando te presiona, cuando uno se encuentra al borde del abismo, ese potencial que ni siquiera sabíamos que existía, tanto en cuerpo como en mente, sale, explota como un volcán. Y podemos hacer cosas que considerábamos imposibles de hacer. Más de una persona se ha dado cuenta que cuando es perseguido por un perro rabioso es capaz de saltar un muro que en condiciones normales jamás lo hubiese hecho. ¿Y cómo se pone de veloz la mente cuando tienes la presión? ¿A ti alguna vez te pasó cuando eras estudiante, o si eres estudiante, que no te preparaste para el examen? ¿Y cómo aprende uno si uno se pone a revisar los libros 5 minutos antes de que la profesora llegara con la prueba? Es fenomenal el potencial que tenemos cuando nos presiona una crisis. Y la gente de éxito lo sabe. Es una presión sana. O sea, siempre y cuando no lo catalogues como un problema. Porque si se te presenta una presión, una dificultad, una crisis y lo dices, no, eso es un problema, te paraliza. Entonces, en vez de florecer el potencial, aparece un miedo que te hace encerrarte, te enconchas como un caracol. Y no es la idea. La idea es que sea un reto, la idea es que te motive, que te saque, que despierte esas neuronas que tienes dentro dormidas, que se revuelva con una licuadora esa materia gris y saques de adentro la mayor creatividad que nada más pensabas que tenía Picasso. Reto. Define tus problemas como un reto y verás que saldrás avante de las crisis. Va a aparecer de ti un potencial, una resistencia que considerabas que no tenías. Cuando antes tú ya las 4 horas de trabajo ya no lo aguantabas más. Cuando estás bajo una crisis, bajo una presión y tienes un proyecto en mente porque cuando uno determina que es un reto, uno sabe que uno va a ganar. Uno sabe que uno tiene probabilidades de triunfar. Cuando es un problema, uno está rendido. Cuando es un problema, uno ya entregó la toalla.
ya tiró la toalla a la lona del ring. Pero cuando es un reto, uno levanta la guardia, uno aprieta esos puños y ahí es donde el cerebro empieza a dar soluciones, la visión se agudiza porque es un reto. La gacela cuando ve que el león se le pega atrás es un reto porque el día que la gacela diga, que el antílope diga, esto es un problema. Ese es el almuerzo del león. Así que no vayas a hacer almuerzo de las crisis y vamos a empezar a definir la crisis. Eso es un reto y eso yo lo supero. Cuando uno comienza a enfrentar las crisis con una mentalidad de reto, esas emociones de preocupación, de angustia, de depresión, pasan un segundo plano. Es increíble cómo la acción con la mentalidad de reto competitiva, porque te despierta una actitud competitiva. Entonces, ya quieres ganar, ya quieres vencer y tu orgullo sano, te va a sacar adelante. Hay una frase que es mi mantra, me la enseñó Gabriel Blanco, y dice, no hay crisis que se resista a 18 horas diarias de trabajo. Comienza a aplicar esa filosofía. Al principio parece que fuesen palabras bonitas, positivas. Sí, está bien. 18 horas y tal, hay que trabajar. Ponle seriedad, implementala, créetelo, reprograma, refusiona tu mentalidad, internalízala y verás que de pronto 12 horas ya no te pesan, trabajar 15 horas ya no te molestan, llegas a las 18 horas. 18 horas de trabajo, ¿qué significa? Que te levantas a las 4 de la mañana y son las 10 de la noche y tú todavía estás enfocado en tu proyecto, enfocado en que esa crisis tiene que vencerse, porque a ti no te derrota. Porque si tú llegas a definir la crisis como un reto, tienes espíritu de campeón. Y así termina el episodio número 9. Ya sabemos qué hacer cuando tenemos una crisis. Porque ya sabes que mi objetivo es ayudarte a fortalecer y desarrollar una mentalidad de éxito y felicidad. Y con estos episodios nosotros vamos a lograr resultados extraordinarios. Porque necesitas tener una mente extraordinaria. Y aquí te dejo y nos vemos en el episodio número 10. Hoy vamos por los 10. Chao, hasta mañana.